arrancar. La pregunta de Carlos es si estas ecuaciones físicas acerca de la transmisión de energía en función de longitud de onda y temperatura del cuerpo negro dependen de la presión atmosférica, entiendo. Eh, en principio, no, pero en definitiva sí. ¿Por qué? Porque estas ecuaciones todas tienen una serie de constantes numéricas adentro, metidas, ¿sí? ¿Qué pasa con todas estas leyes físicas? Y es como la física misma, ¿no? La física trabaja sobre ciertos supuestos y es que la constante es esa y es constante. Ninguna constante en física en términos reales es realmente constante, ¿sí? Las constantes fueron calculadas con instrumentos de medición patrón en condiciones atmosféricas normales o ideales. Eso quiere decir, uy, perdón, a ver, ¿se corta? A ver cómo estoy de conexión. Soy yo, es mi internet, me parece. Hola, hola, ¿mejoró un poquito o no? A ver, sigo hablando y ustedes me avisan si se corta o no se corta. Estábamos hablando a raíz de una consulta de Carlos acerca de si estas leyes físicas, la ley de Planck, la ley de Wien, la ley de Stefan Boltzmann, dependen o no de la presión atmosférica. Eh, mi respuesta es, de entrada es, no sé, pero pensándolo bien, ahora vamos a tu comentario, Cristian. Eh, o sea, estas leyes físicas tienen cada expresión tiene una serie de constantes adentro, ¿sí? Para poder calcular esas constantes, se tomaron ciertas mediciones estándar, o sea, con instrumentos patrones, digamos. Y, y eso hace que las constantes en física, realmente, en condiciones reales, no siempre sean constantes, tengan ciertas variaciones, ¿no es cierto? Entonces, una constante responde a una medición en condiciones estándar, por ejemplo, condiciones normales de presión y temperatura. La mayoría de las constantes en termodinámica se calculan en lo que se llama esto, CNPT, condiciones normales de presión y temperatura. ¿Sí? Entonces, se estima un valor, se saca un número, se dice este número va a ser constante, se va a usar para todos los cálculos, lo pongo en una tabla y aparece en todos los libros. Pero ese valor no es constante, ese valor vale para esas condiciones de presión y temperatura. Generalmente son 25 grados y de temperatura depende de la constante. Hay constantes a 0 Celsius y otras constantes que son a 25 Celsius. O sea, no siempre la constante de temperatura es la misma, además. Entonces, cuando yo uso fórmulas físicas, hay que tener en cuenta que la presión está metida muchas veces, la presión atmosférica, dentro de esa fórmula. ¿En dónde? En el cálculo de la constante. ¿Sí? ¿Y cómo se calcula esa constante? Con una presión normal, o sea, una atmósfera. Es el valor, digamos, de presión normal para el cálculo de constantes. Entonces, directamente uno ve la fórmula y dice, no, esto no depende de la presión atmosférica, como preguntó Carlos. Pero si yo miro cómo se construyó la constante, muy posiblemente esa constante sí dependa de la presión atmosférica. Entonces, esto cambia con la presión y sí, importa el cambio con la presión y no, porque es un cálculo ideal, ¿sí? Es un cálculo de constante, está tabulado, se calcula, digamos, para presión constante esto. O sea, no va a haber variación grande en función de la presión porque la fórmula, digamos, por ejemplo, de Stefan Boltzmann depende solo de la temperatura. Exacto, está muy buena ahí la aclaración de Rodrigo. Es cierto, hay, cuando ustedes, si ustedes indagan y profundizan un poco en estos temas, muchas veces dicen, la ley de Stefan Boltzmann aplica en los rangos de presiones de tanto, de una atmósfera a 3 atmósferas. Si yo me voy de esa ventana de atmósferas, si hago, no sé, quiero calcular la cantidad de energía irradiada por un cuerpo a 300 kelvins, pero estoy en una atmósfera de 2 atmósferas,
y ya no, la ley de Stefan Boltzmann no aplica, o sea, no me sirve, porque está pensada para un rango de atmósferas predeterminado, ¿sí? Ese rango de atmósferas, cuál es el piso y cuál es el techo, generalmente está definido por cómo se calculó la constante de Stefan Boltzmann en este caso, ¿sí? Entonces, ¿estas fórmulas físicas varían con la presión? Muy probablemente sí. O sea, tengan, digamos, este rango de presiones en las cuales funcionan y luego que supero ese umbral, paso ese límite de atmósferas y ya capaz que la fórmula no me funciona. O sea, no me ajusta tal cual. O sea, exacto, esas son las condiciones normales de presión y temperatura. O sea, la física que conocemos de los gases, de los fluidos, la hidrodinámica, la hidráulica, la termodinámica en general, depende de las condiciones normales de presión y temperatura, siempre. Bien, avanzo. Si van a hacer preguntas, hagan preguntas fáciles. Esto ya lo vimos. Por último, a modo de repaso, simplemente, o sea, esto ya también lo vimos venimos charlando de manera teórica. Esto en definitiva es la explicación, el ejemplo que habló mi hermano de la tostada grande y la tostada chica. O sea, terminamos con las leyes estas de Boltzmann, Planck y Wien, ¿sí? Sí, Carlos, tranqui, porque hoy está, pero con tapones de punta. Estamos hablando del ángulo de incidencia de la radiación electromagnética, ¿sí? Esto es la explicación de la tostada grande y la tostada chica. O sea, el ángulo de incidencia va a tener dependencia, o mejor dicho, la intensidad del calor que se recibe en una superficie va a depender de la inclinación de los rayos que llegan a esa superficie, ¿sí? Entonces, existen relaciones de variación proporcional, ¿sí? Cuanto mayor es el ángulo, este ángulo estoy midiendo ahora, ¿sí? Es el coseno de este ángulo. Perdón, acá puede que se presta confusión, prestemos atención, ¿no? Porque no es el ángulo de altura solar, es el ángulo de incidencia sacado con respecto a la normal, a la perpendicular, ¿sí? Esta es la superficie del suelo, este es el vector que me define el plano normal, el plano ortogonal, el plano perpendicular, estoy hablando de todas, digamos, todos sinónimos geométricos, y el ángulo de incidencia para este cálculo va a estar dado por este alfa, ¿sí? Entre la normal y el rayo que llega, el tren de ondas de radiación solar que impacta en este suelo, ¿sí? Acá, por ejemplo, está el Sol, este rayo viaja, impacta en el suelo, con respecto a la normal del suelo, genera este ángulo alfa. Entonces, la radiación, la intensidad del calor recibido va a ser igual a la normal por el coseno del ángulo, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo, digamos, la ley del coseno de la oblicuidad. Este ángulo de incidencia no es equivalente al ángulo de altura solar que hablamos la clase pasada. El ángulo de altura solar es este, ¿sí? El ángulo solar más el ángulo de incidencia me van a dar 90 grados, ¿sí? Son los complementarios, los ángulos complementarios que me suman 90. No mucho más. Una cosa, ese RO o RO, ¿sería como da en el Ecuador el sol o no? ¿O estoy entendiendo cualquier cosa? No, tal cual, sí, perfecto. Sí, sí, sí. Sería, o sea, como el parámetro, digamos, de donde da directo, que sería el Ecuador, y después nos vamos alejando y sería ese ángulo que se va abriendo, algo Sí, así. sí, está bien lo que estás diciendo. Si yo estuviera acá en el Ecuador, si este punto de intersección entre el incidente y el RO, estoy en el Ecuador, digamos, es donde inciden de manera perpendicular. Pero ojo, o sea, porque este RO se puede calcular para cualquier punto o cualquier latitud o longitud del planeta. Si yo estoy parado, pensemos en la persona parada en el punto de intersección. Lo que tiene justo por encima, de manera cenital a su cabeza, me define el vector ρ, ¿sí? El RO. Ah, No vale solo para el Ecuador vale
pero no es que este punto está pensado para el ecuador. Cualquier punto donde uno piensa que incide un rayo solar, uno puede determinar estos dos ángulos, ¿sí? El ángulo En el ρ, ecuador sería que están los dos juntos, por ejemplo. O sea, estarían los dos, sería Rho y RZ, estarían, o sea, no tendrían ningún ángulo, estarían los dos juntos, no sé cómo decirlo. sí, sí, ¿se entiende? Sí, sí, sí. El ángulo de incidencia sería 0 en ese caso. Eso, Sí, sí. bueno, listo. Está. Era eso nada más. Bien, bueno, buenísimo, gracias. Bien, así que existe esta dependencia entre la cantidad de calor recibido en una superficie horizontal y la inclinación con que llegan ese tren de ondas de rayos solares. Esta sería la relación geométrica entre el coseno de ese alfa y la radiación solar. Por último, y ya la voy cortando porque me imagino que se puso denso esto de tanta ley física, ¿no? Una quinta ley, perdón, habla acerca de la ley del cuadrado inverso de la distancia. Esto ahora me relaciona cuál es la distancia entre la fuente puntual de emisión, acá ese sería, por ejemplo, el Sol, y estos son planos de incidencia, hacia dónde estoy midiendo que llega esa radiación solar. Podría pensar, por ejemplo, acá estoy este sería un panel solar de un satélite, por ejemplo, que está a una distancia del Sol, y este podría ser la superficie del suelo, digamos. Entonces, eso está a otra distancia del Sol. Esto está a una distancia R, esto está a una distancia 2R. No hay proporcionalidad, ¿no? Digamos, o sea, es como que o sea, me quedo desproporcionada la distancia, porque esto es 2 veces esto, pero el satélite no está tan alto, o sea, con respecto al Sol. Imaginen, no sé, algo que está entre la Tierra, digamos, y el Sol, a mitad de camino. Eso está a distancia R y esto está a 2R, ¿sí? Entonces, la intensidad con la que llega la energía a esta superficie o a esta superficie es proporcional a esta distancia, a R y a 2R. Esta es la expresión. La intensidad depende de manera directa de la superficie, esta superficie A, esto es A y A', por ejemplo. Entonces, cuanto mayor es la superficie, mayor intensidad, mayor cantidad de trenes de onda, mayor cantidad de rayos, mayor cantidad de radiación y, en definitiva, de energía, llegan porque tengo mayor cantidad de superficie. ¿Sí? Estas superficies son cada vez más grandes. Entonces, si yo aumento la superficie, aumento la cantidad de energía radiante que llega. ¿Qué pasa? Es directamente proporcional a la superficie, pero es inversamente proporcional a la distancia, que es R, ¿sí? Entonces, si incremento la superficie, me sube I. Este número más grande, esta intensidad más grande. Si yo aumento la distancia, este R pasa a ser más grande y este número me baja, ¿sí? O sea, así es como pensar, digamos, estas fórmulas de proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa. En definitiva, cuanto mayor es la distancia, menor es la intensidad de radiación que llega a ese punto, ¿sí? La fórmula que me muestra es esto, que la intensidad decrece con el cuadrado de la distancia, r al cuadrado. Esta distancia se mide en metros, por ejemplo. Si yo la elevo al cuadrado, me queda en metros al cuadrado. Y la superficie se mide en metros cuadrados, ¿sí? Entonces, básicamente, la intensidad me está dando en unidades de energía que están llegando en función de la superficie y de la distancia. Bien. ¿Para qué me puse denso con tanta física y tantas fórmulas? Para poder entender un poquito ahora a lo que vamos, que es la segunda parte de la clase, que es cuando yo decido ponerme a medir estas variables de radiación solar, ¿sí? ¿Cómo hago la medición de la radiación solar? O sea, ¿cuáles son los instrumentos? ¿Cuáles son las variables? ¿Cuáles son las unidades? Estos principios básicos de la física nos van a ayudar a entender un poquito mejor qué es lo que yo quiero medir, ¿sí? Entonces, dentro de la meteorología, una disciplina se llama la actinometría, es básicamente la parte de la física que estudia la intensidad de la radiación que llega en un punto del planeta, ¿sí?
los instrumentos de medición o actinómetros son los que me permiten conocer cuánta radiación llega en un punto dado. Ahora, dentro de la actinometría hay como dos cosas o dos variables posibles que se pueden medir. Algunos instrumentos miden radiometría, y la radiometría se va a encargar de medir desde el punto de vista ondulatorio de las ondas electromagnéticas, o bien del corpuscular, ver los cuantos de energía. Esto se relaciona con esto que hablamos de la dualidad física de la luz, ¿no? Esta dualidad onda-partícula. La luz se comporta como onda, la luz se comporta como partícula. Si yo mido las ondas, estoy viendo el enfoque ondulatorio. Si yo mido las partículas, los cuantos, los fotones, estoy trabajando con las propiedades corpusculares, digamos, de la luz. Luego, dentro de la radiometría, uno puede enfocarse en la fotometría. Y cuando uno habla de fotometría, simplemente está haciendo mediciones del espectro visible. Quiere decir que uno está usando instrumentos que miden desde los 450 nanómetros hasta los 790 nanómetros. ¿Mido microondas? No. ¿Mido gamma? No. ¿Mido X? No. ¿Mido V? No. ¿Mido IR? No. ¿Mido ondas de radio, microondas? No. Solo mido ondas del espectro visible. Eso es la fotometría, la medición de la luz visible. Y bueno, ya que estamos, digamos, en estas definiciones de qué mido, la calorimetría se va a encargar de medir además el calor asociado a estas ondas electromagnéticas que transportan energía, ¿sí? Entonces, la calorimetría se encarga de medir la cantidad de calor. La unidad por excelencia de la calorimetría son las calorías, o pueden ser los joules también, y la caloría está definida como la cantidad de calor que se necesita para calentar 1 gramo de agua pura de 14.5 a 15.5 grados Celsius. Esta es la definición de caloría, ¿sí? De nuevo, esto guarda relación con lo que hablábamos antes. Alguien definió caloría como esto. Esto está definido en condiciones normales de presión y temperatura. Para agua completamente pura con densidad 1. O sea, es como que todas las variables físicas tabuladas en física tienen una serie de supuestos, ¿sí? El agua pura tiene que tener, digamos, el índice de transparencia, digamos, de refracción, el pH, o sea, tiene una serie, digamos, de características que la definen como pura, ¿sí? O sea, no es un agua mineral, no es un agua dura, o sea, es un agua, digamos, que tiene ciertos parámetros dentro del estándar de agua pura, ¿sí? Lo vamos a ver después cuando veamos, cuando entremos en todo lo que tiene que ver con el agua, en las precipitaciones y la humedad del ambiente. Bien. Avanzo y vamos a empezar a entrar un poco en la terminología y cuáles son los instrumentos de medición, ¿sí? O sea, ahora lo que me interesa es medir la cantidad de radiación solar, ¿sí? Tenemos una serie de clasificaciones. O sea, vamos a tener instrumentos que miden datos solares. Ahora, yo tengo instrumentos que miden la radiación directa, o sea, la radiación que viene tal cual proviene de la fuente solar sin ningún tipo de fenómeno de dispersión. O sea, no hay fenómeno de dispersión de Rayleigh, por ejemplo. Entonces yo estoy midiendo la cantidad de luz solar que llega de manera directa. Estos instrumentos los vamos a llamar pirheliómetros, ¿sí? Son medidores de radiación directa. Luego van a haber otro tipo de instrumentos que van a ser los piranómetros, que miden los dos tipos de radiación, la directa y la difusa, ¿sí? La que sufrió un fenómeno de dispersión de Rayleigh. Por último, un tercer tipo de instrumento es el heliógrafo. El heliógrafo es un instrumento que me permite registrar la cantidad de horas de luz solar, por ejemplo, en un lugar determinado, ¿sí? En un lugar y en un momento determinado. Si uno con un heliógrafo mide cuántas horas de luz tengo, por ejemplo, hoy, 9 de septiembre, en San Martín de los Andes. O sea, eso lo puedo saber con un heliógrafo. Entonces, esto mide energía, radiación directa, esto mide energía, radiación global y difusa, y esto mide horas. ¿Cuántas horas, tiempo, digamos, cuántas horas, minutos y segundos tengo de luz?
Esto me va a permitir construir, digamos, una variable que se llama fotoperíodo, o sea, cuánto dura un día. Luego, como todo instrumento de medición, en la física y en toda ciencia tienen una serie de variables que permite clasificarlos en cuanto a su precisión y a su estabilidad, ¿sí? Esto es como cuando uno hace cualquier medición de cualquier variable dimensional, en física o en química o en cualquier ciencia, tiene una serie de, digamos, no me sale el nombre, variables de dispersión, un error asociado, una varianza, un error estándar, o sea, hay un montón, digamos, de atributos que tienen que ver con cuán certera es esa medición, ¿sí? Eso me va a permitir clasificar a los instrumentos en función de su nivel, digamos, de certeza en esa medición. Entonces, por ejemplo, existen instrumentos que son patrones. Patrón quiere decir que tiene un error inferior al 0,5% de la medición total y tiene una estabilidad mejor que el 1% anual. Esto quiere decir que yo mido, por ejemplo, con un pirheliómetro la cantidad de radiación directa y yo sé que ese valor tiene tan solo asociado como máximo el 0,5% de error, ¿sí? Si yo medí 100, quiere decir que de ese 100, solo el 0 va a ser 100 más menos 0,5 watts por metro cuadrado, por ejemplo. La estabilidad me está diciendo que a lo largo de un año yo uso ese pirheliómetro y nunca va a haber un cambio, digamos, en ese error de medición mayor al 1%. Tiene un tope de cambio de estabilidad de error anual en el 1%. Los instrumentos patrones son los más precisos, los que tienen mayor resolución, los que tienen mayor estabilidad, y son los que me sirven para calibrar los instrumentos de primera y segunda clase, ¿sí? Los instrumentos de primera clase tienen un error inferior al 1%, ven que es un error mayor asociado, una estabilidad mejor que 1 a 2% anual, de nuevo, tengo una estabilidad no mejor, sino peor que un instrumento patrón, y luego uno de segunda clase tiene mayor error y mayor porcentaje de estabilidad. O sea, esto quiere decir, en realidad, mayor estabilidad quiere decir que es más inestable, ¿sí? Entonces, los patrones son muy precisos, los de primera clase son precisos, pero no tanto como el patrón, y los de segunda clase son precisos, pero menos que uno de primera clase, ¿sí? Es una escala de precisión y de estabilidad. Porque, Ahora vamos a ir viendo qué es esto del patrón, primera clase y segunda clase igual. Santi, ¿querías decir algo? no, eso, ¿por qué está ese error y esa falta de estabilidad? Tiene que ver con una ¿Es cuestión por la de... calidad del Sí, material? sí, tiene que ver con una cuestión de diseño, construcción y sí, básicamente es eso. El principio de medición es prácticamente el mismo, pero en construcción, digamos, vamos a tener instrumentos más o menos precisos en función de los materiales, en función del poder de procesamiento de los datos, o sea, son muchas las variables que hacen que un instrumento sea más o menos preciso. Generalmente, digamos, también la precisión tiene un impacto sobre el costo de un instrumento. Entonces, a mí, si por ejemplo, yo tengo que, no sé, invertir en un pirheliómetro para hacer una medición para, no sé, para consultoría. Y la verdad que un pirheliómetro patrón no me interesaría, porque son carísimos, hay 3 en el país y la verdad que no, yo no necesito un dato tan preciso. Con que tenga un 2% de error anual, a mí me sirve, me alcanza y me sobra. Entonces también el criterio de decisión acerca de, bueno, de cuál instrumento uso, tiene que ver con cuál es la pregunta que yo quiero contestar, ¿no? O sea, cuál es la calidad del dato que necesito, y cuál es también, digamos, mi presupuesto de inversión para un instrumental de estos. Así que es algo que en realidad tiene digamos, o sea, eh, cambia en función de la construcción y diseño. Empezamos con los pirheliómetros. Dijimos que el pirheliómetro es el instrumento que me permite medir la radiación directa, ¿sí? Pirheliómetros también hay varios, seleccioné algunos que me parecen que por ahí son los más usados o los más comunes, digamos. Es un instrumento que mide radiación solar directa, dijimos,
y que tiene una superficie receptora. Básicamente un pirelémetro tiene una superficie donde impactan los rayos solares normalmente, perpendicularmente, o sea, perdón, la superficie se mantiene perpendicular a los rayos que inciden, eso hace que el impacto sea directo. Tiene un obturador, digamos, un mecanismo de apertura y de cierre que me permite, o sea, cortar o abrir la medición. Y un anillo, digamos, que agarra toda, digamos, la superficie de donde viene el sol, o sea, apunta hacia el sol y mide cuánta radiación está viniendo desde el sol de manera directa. Ahora, por ejemplo, un pirheliómetro un día nublado no me mide, porque el pirheliómetro dijimos que mide radiación solar directa. En un día de cobertura total, yo no tengo radiación directa que esté llegando a la superficie, así que tampoco tengo radiación directa que esté llegando al sensor del pirheliómetro, ¿no? Estos pirheliómetros, o sea, hay diversidad de modelos, diversidad de mediciones, diversidad de calidades y diversidad de prestaciones también, ¿no? O sea, puede ser fijo, estático, y uno tiene que hacer una medición puntual de cuánta radiación está llegando en ese momento, o puede, digamos, acoplarse a un mecanismo de seguidor solar, digamos, que básicamente es una plataforma móvil programada para desplazarse con el movimiento del Sol. Entonces, lo que yo logro con ese pirheliómetro montado en un seguidor solar es que todo el tiempo el sensor esté apuntando al Sol en cuanto se va moviendo, ¿sí? O sea, a lo largo que se va desplazando el cielo en su trayectoria, el sensor apunta siempre hacia el Sol y me puede hacer una medición continua. Eso es un seguidor solar, ¿no? Básicamente es otro mecanismo que uno acopla a un pirheliómetro y puede, digamos, hacer, digamos, el seguimiento de del Sol y medir la radiación de manera continua. Esto es lo que les decía y bueno, lo que charlábamos recién. Existen varios tipos de pirheliómetros. ¿Qué pirheliómetro voy a utilizar o me conviene usar? Va a depender de la inversión, de los objetivos de la precisión y de otros condicionamientos relacionados, ¿sí? O sea, es como, ¿qué tan necesario es para mí el dato más certero, digamos, y con mayor precisión? Y bueno, eso va a definir después qué tipo de pirheliómetro necesito obtener o voy a obtener los datos de ese pirheliómetro, ¿sí? Y luego tengo la otra clasificación que les decía, ¿no? Estos si eran patrones, si eran pirheliómetros patrones, primarios o secundarios, ¿sí? De primera clase o de segunda clase. Ahora, un pirheliómetro absoluto es un pirheliómetro patrón. Quiere decir que yo con ese aparato mido y defino una escala, ¿sí? O sea, ese es el aparato que me permite definir una escala y calibrar otros pirheliómetros de primera y de segunda clase, por ejemplo. Por eso este es un pirheliómetro patrón, ¿sí? Tiene mayor precisión, me permite armar una escala y me permite, digamos, calibrar otros pirheliómetros de menor sensibilidad, digamos, o de menor eficacia. O sea, estos son los pirheliómetros patrones que me permiten definir una escala patrón, ¿sí? Esto es, o sea, los pirheliómetros absolutos son los modernos, digamos, usan un receptor de cavidad, o sea, básicamente es esa, digamos, tienen que pensarlo como este cilindro que tiene el obturador en un extremo. Este obturador es un mecanismo que abre y cierra, entonces permite el ingreso de la radiación solar. En el otro extremo tiene un sensor, y ese sensor va a ser el que mide la cantidad de radiación recibida. Ahora, este sensor es, por ejemplo, no sé, una termopila o un instrumental electrónico que me permite construir, que me permite, digamos, convertir cantidad de energía lumínica o de energía térmica en electricidad, ¿sí? Energía eléctrica. Ese conversor, digamos, de un tipo de energía a otro, luego se integra a un aparato de integración, digamos, a un data logger, por ejemplo, y me convierte esos datos que toma el sensor en números, o sea, en cantidad de energía recibida. Es un principio muy similar a una cámara de fotos, ¿no? O sea, tengo un obturador, la luz entra, impacta en un sensor, y ese sensor está integrado a un instrumento de medición. Sí, me mide, digamos, qué cantidad de energía está llegando a ese sensor.
Acá hay algunos ejemplos más o menos para que vean la pinta que tiene, o sea, parece un aparato sencillo, pero si uno va y ve, digamos, cómo está construido un pileriómetro patrón, digamos, o absoluto, es un instrumento complejo, digamos, que requiere de mucho cuidado en el uso de los materiales para su construcción, ¿no? Luego están los pileriómetros patrones secundarios, el otro era un patrón primario, digamos. Por ejemplo, estos son pileriómetros antiguos, ¿no? O sea, tienen, digamos, décadas ya de su construcción y uso. De hecho, el primer pileriómetro es construido por Ångström. Ångström fue un físico que definió la escala Ångström, digamos, la escala que nos permite medir las longitudes de onda. Y construyó esa escala Armstrong de longitudes de onda basándose en sus mediciones con su pileriómetro. O sea, es un patrón secundario porque debe calibrarse con un patrón, con otro instrumento, con un patrón absoluto o un patrón primario, ¿sí? O sea, requiere de calibración ya. Entonces, yo necesito para calibrar un pileriómetro de Armstrong, un pileriómetro primario o patrón, ¿sí? Para poder conocer, digamos, dónde está la escala o el marco de referencia para ese pileriómetro. Otro instrumento, otro pileriómetro posible es el de disco de plata, también es un pileriómetro antiguo, o en desuso actualmente, y que usa, digamos, o sea, tiene como convención un disco de plata como el instrumento de referencia. Entonces mide la cantidad de radiación que llega a un disco de plata y toma como referencia la cantidad de radiación que impacta y la energía que se emite sobre ese disco de plata. Estos son los que ya no son patrones, los pileriómetros de primera y segunda clase. O sea, yo para poder calibrar estos necesito de un patrón para calibrarlos previamente. Son los que se usan más frecuentemente, digamos, en una estación meteorológica con medición de radiación solar se usa uno de primera y segunda clase, previamente calibrado, por supuesto. Utilizan esto que les decía, generalmente una termopila como detector, o sea, tiene un sensor donde impacta la radiación solar. Ese detector convierte esa cantidad de energía recibida en un impulso eléctrico. Ese impulso eléctrico luego es integrado y medido en un sistema de integración, digamos, ¿sí? La forma, digamos, de cuantificar cuánta energía solar está llegando es convertirla a un impulso eléctrico. O sea, esto que es lo que decíamos, requieren de calibración. Esto ya lo dijimos también, cuál es, digamos, es el límite de precisión en un año para que un pileriómetro sea de primera o de segunda clase. Y el tiempo de respuesta también, que decíamos que también debe cumplir con un estándar de porcentaje, digamos. Y ahí está, digamos, un esquema de un pileriómetro de estos de primera y segunda clase. Este modelo CH1 NIP es, digamos, un pileriómetro bastante estándar. Esto respecto a la calibración, o sea, los que no son absolutos deben calibrarse, primera y segunda clase, dijimos. O sea, se calibran usando el sol como fuente. Y hay una serie de variables o de parámetros que se usan para la calibración. O sea, esto no importa. O sea, simplemente era para que quede fija la idea de que un pileriómetro de primera y segunda clase es necesario calibrarlo. Para calibrarlo necesito otro pileriómetro patrón. Necesito hacer la medición con los dos en las mismas condiciones de radiación y usar ciertos parámetros para llegar a hacer, digamos, la calibración. Pasamos al segundo tipo de instrumento. Ahora estamos hablando de los piranómetros. Recuerden que el piranómetro me permite medir radiación directa y difusa, ¿sí? Los dos tipos de radiación. O sea, puedo medir la radiación global, ¿sí? Entonces, esto me permite medir la radiación global, directa más difusa.
Tiene de sensor de nuevo una termopila, este dispositivo electrónico que convierte, digamos, a impulso eléctrico. Y otra ventaja, o sea, otro adelanto, digamos, en la medición es que ya no necesita digamos, este sensor orientarse de manera directa al Sol, no necesita que la superficie del sensor esté perpendicular al tren de ondas de rayos del Sol que está llegando, sino que puede estar, digamos, en una posición horizontal y va a medir la irradiancia de los rayos provenientes en los 180 grados. ¿Sí? Toda la radiación que llegue a ese sensor, desde cualquier dirección en un rango de 180 grados, va a ser susceptible de ser medida en todas las longitudes de onda. ¿Sí? O sea, ya no necesito acá en este caso un seguidor solar para que el sensor siempre esté perpendicular a los rayos. Ahora voy a medir toda la radiación que llega de manera directa o de manera difusa en 180 grados. ¿Sí? De pinta, tienen esta pinta, o sea, el sensor es esto, esa placa en blanco y negro, los rayos ingresan, impactan, digamos, en esta cúpula de cristal, y se mide toda la radiación que llega. Chicos, se nos termina la clase, estamos a menos de un minuto. Creo que vamos a cortar acá, y nos falta bastante todavía, porque nos quedan varias diapositivas. La próxima clase es el viernes a las 5. Así que... Ah, perdón, sí, se estaba escuchando mal, porque no estuve mirando el chat y ahora veo que se escucha mal. Así que por ahora dejamos acá. El viernes seguimos con la misma presentación a las 5 de la tarde. Qué macana, no sé qué pasa con el internet, pues supuestamente debería andar mejor. Viernes a las 5. Listo. Hasta el viernes entonces. Hoy y mañana subo estas clases. No, gracias a ustedes. Saludos. Saludos, nos vemos. Hasta el viernes. Chao.